Buenos días a todos. Jorge Blois, honorable diputado Jorge Blois. Presente. Honorable diputado Gertrudis Rodríguez. Honorable diputada Graciela Hernández, presente. Honorable diputado Abdiel Núñez. Honorable diputado Ariel Ortega. Honorable diputado Edilberto Guerrero. Honorable diputado César Santamaría. Honorable diputado Miguel Campos. Honorable diputado Nixon Andrade. Si hay quórum reglamentario, señor presidente. Habiendo el quórum reglamentario, señora secretaria, lea el orden del día propuesto. Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, hoy miércoles 8 de abril de 2026. 1. Consideración del acta 25 correspondiente al 1 de abril del 2026. 2. Lectura de correspondencia. 3. Comparecencia del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, y la doctora Mirna McLaughlin de Anderson, secretaria técnica de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, CTDA, en virtud de la citación aprobada el 25 de marzo para que informen sobre la implementación y avances de la Ley 52 de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, y el Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto del 2018, que reglamenta la Ley 52 del 2015. 4. Comparecencia de Su Excelencia Lucy Molinar, Ministra de Educación, en virtud de la citación aprobada el 25 de marzo de 2026 para que informe sobre la infraestructura de los centros educativos oficiales. 5. Entrega el informe de su comisión del proyecto de ley 521 que crea el Patronato de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, proponente, honorable diputado Jorge Blois. 6. Prohijamiento del anteproyecto de ley 430 que establece la atención integral, protección educativa y no discriminación de las personas con epilepsia y dicta otras disposiciones. Proponente, honorable diputada Yarielis Aponte. 7. Prohijamiento del anteproyecto de ley 432 que establece la formación obligatoria de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en instituciones educativas públicas y privadas de educación no superior y superior, fija estándares mínimos, capacitación del personal, mecanismos de implementación y verificación, y dicta otras disposiciones. Proponentes, Edwin Cepeda, por la Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana. 8. Primer debate del proyecto de ley 521 que crea el Patronato de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, proponente, honorable diputado Jorge Blois. 9. Primer debate del proyecto de ley 586 que declara el 22 de junio como Día del Congreso Anfictrónico de Panamá, convocado por el Libertador Simón Bolívar. Proponentes, Enrique Dovario y Ricardo Levy, por Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana. 10. Lo que propongan los honorables diputados. Fin de la lectura, señor presidente. Comisionados, el orden del día leído. Ha sido aprobado. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Secretario, presidente. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Consideración del acta número 25 del 1 de abril de 2026. Aprueban, honorables diputados, el acta número 25 correspondiente al 1 de abril de 2026 que está en sus curules. Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Lectura de correspondencia, presidente. ¿Hay correspondencia? Sí, señor presidente. Entonces, dele lectura, por favor, señor secretario. Pablo Thomas, honorable diputada Circuito 83, Asamblea Nacional, Panamá, 7 de abril del 2026, nota 2026-939, ANDH OPTH 83. Honorable diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Ciudad. Honorable diputado Bloise, por medio de la presente solicito muy respetuosamente se habilita a mi suplente Edilberto Guerrero a la sesión ordinaria de la sesión del 8 de abril de 2026. Sin más por el momento, atentamente, honorable diputada Paulette Thomas Orly, diputada del Circuito 83. Asamblea Nacional, honorable diputado Osman Gómez, diputado de la República, Circuito 42, nota 2025 AN007 DHD OCG 42. Panamá, 6 de abril de 2026, honorable diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Estimado señor presidente, me permito a través de la presente autorizar a mi suplente César Santamaría para que participe en las reuniones a partir de hoy hasta el 10 de abril de 2026, de forma alternada. Atentamente, honorable diputado Osman Camilo Gómez, diputado del Circuito 42. Subsecretaría General, licenciada Fátima Grasal Giró, Subsecretaria General, Panamá, 31 de marzo del 2026,
nota 2026-923 ANSSG. Honorable diputado Jorge Luis, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Respetado señor presidente, hacemos de conocimiento la nota DG 110-2026-205, fecha del 30 de marzo del presente año, en el que el director general del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos no podrá asistir a la sustentación de la memoria 2025, solicitan y sugieren respetuosamente nueva fecha. Agradeciendo la atención que la misma merezca, que usted atentamente, Fátima Arazal, su secretaria general. Ministerio de Educación, Despacho Superior, DM 0504-2026, honorable diputado Jorge Herrera, presidente de la Comisión, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá. Señor presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de comunicarle que con motivo de la sesión del Consejo de Gabinete convocada para el 7 de abril del año en curso, a partir de las 2:30, me será imposible asistir al acta de presentación de la memoria institucional del Ministerio de Educación organizado por el órgano que dignamente preside para esa misma fecha. En tal sentido, agradezco la comprensión ante esa tal circunstancia de carácter oficial. Aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mis más altas consideraciones y estimas atentamente a Su Excelencia Lucy Molinar, Ministra de Educación. Ministerio de Educación, Gobierno Nacional, nota DM 0506-2026, honorable diputado Jorge Luis, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Señor presidente, tengo el honor de dirigirme a usted en atención a la citación que me ha extendido la comisión que preside para participar en la sesión programada para el miércoles 8 de abril del año en curso. Con el respecto, cumplo con informarle que los asuntos que se prevé abordar en dicha sesión se encuentran actualmente en proceso de investigación por parte de esta entidad. En virtud de ello y considerando que las diligencias en curso podrían eventualmente trascender al ámbito jurisdiccional, es prudente que me abstenga de comparecer en esta oportunidad a fin de no comprometer el adecuado desarrollo ni la integridad de la investigación. Agradecemos de antemano su comprensión y reiteramos la disposición institucional de poner a conocimiento de la Comisión la información pertinente una vez concluidas las investigaciones correspondientes y actuaciones. Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta estima y consideración. Atentamente, Lucy Molinar, Ministra de Educación. Señor presidente, fin de la lectura de correspondencia. Muchas gracias, señor secretario. Para que conste en acta, entonces, el punto número 4, comparecencia de su excelencia Lucy Molinar, por la nota recibida, no estará asistiendo el día de hoy. Ojalá, estimados comisionados, me apoyen en la citación que presentemos hoy nuevamente para que en algún momento pueda comparecer esta comisión. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Presidente, punto número 3, comparecencia del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, y la doctora Mirna McClollin de Anderson, secretaria técnica de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico CTDA, en virtud de la citación aprobada el 25 de marzo para que informe sobre la implementación y avances de la Ley 52-2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de educación superior universitaria, y el decreto ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018, que reglamenta la Ley 52 de 2015. Muchas gracias, señor secretario. Damos inicio a la citación aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte durante la sesión ordinaria del 25 de marzo, en virtud del artículo 41 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional. El diputado José Pérez Barboni nos hizo llegar una nota a esta comisión para que procediéramos con un cuestionario y una citación que fue aprobada. Así que, sin más, le damos la palabra y el micrófono. ¿Tienen el cuestionario a mano? Bueno, el micrófono es suyo y por último entonces los diputados comisionados tienen la potestad de poder hacer alguna pregunta que quede pues que pueda quedar en el radar para cada diputado. Rector, muchas gracias por venir y muchas gracias también por ambos comparecer a la comisión con ánimos de darle respuesta a algunas inquietudes planteadas. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y quiero felicitar a la Comisión de Educación, al diputado Barboni por esta preocupación que tiene sobre las normativas que rigen la educación superior, tanto lo que compete a las universidades públicas como a universidades particulares. Quiero iniciar señalándole que el Consejo Técnico o la Comisión Técnica de Desarrollo Académico está estructurada o es una extensión del artículo 99 de la Constitución de la República. En el artículo 99 señala que la universidad oficial es la fiscalizadora de la educación superior. Posteriormente se hizo un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde la Corte interpreta en la Constitución donde habla sobre la universidad oficial, esa potestad es extensiva a todas las universidades oficiales. Como en aquella época, recordemos que esto
de 1946. En aquella época solamente había una sola universidad oficial, por lo tanto, se entendía en aquella época que cuando la Constitución hablaba de la universidad oficial se refería a la Universidad de Panamá. Pero la Corte posteriormente hizo fallos donde señaló que eso ya no es exclusivo a la Universidad de Panamá, sino a todas las universidades oficiales. Y en función de eso se crea que anteriormente la fiscalizadora era sola la Universidad de Panamá y luego a través de la Ley 52 se crea el CTDA, y por eso que el CTDA está integrado por las 5 universidades oficiales presididas por la Universidad de Panamá. O sea, esto como un contexto general para que podamos enmarcar un poco de dónde viene esto del CTDA. Quería también hacer una acotación, creo que es importante. Yo a todos los diputados, a todos sin excepción, le tengo muchísimo respeto, pero yo creo que en algunas cosas debemos ser un poquito cuidadosos. Yo escuché una intervención en un periodo de incidencia donde hablaba sobre el CTDA y señalaba que algunas personas se la habían cobrado y no le habían entregado factura de cobro. Yo quiero decirle que el CTDA no cobra ningún centavo, a ellos no reciben dinero. Las universidades oficiales pagan en el Banco Nacional en una cuenta que está habilitada por la Universidad de Panamá y luego llevan la factura de pago por el servicio que se le da al CTDA. El CTDA no maneja dinero en efectivo. Entonces, escuché una intervención donde señalaba, y eso es muy triste, es muy lamentable, y también es muy delicado para las personas que laboran en el CTDA, que son profesionales honestos, muy comprometidos, que pareciera que ellos estuvieran cobrando ahí, se lo echan al bolsillo y no le entregan la factura a la persona. Eso no ocurre porque ellos no cobran. Las universidades pagan en el Banco Nacional y llevan la factura de pago al CTDA. Entonces, eso creo que es importante aclararlo. Nosotros vimos las 42 preguntas que nos hicieron llegar. Quiero decirles que en algunas están repetidas las preguntas. Yo quería que me permitieran que la doctora Mirna McLaughlin, que es la secretaria técnica del CTDA, recibe ese nombre de secretaria técnica porque el CTDA se llama Comisión Técnica, pero es algo así como la secretaria general, ¿no? A pesar que se llama secretaria técnica, que es la que maneja al detalle cada una de los cuestionamientos o las preocupaciones, que me permitieran que ella pudiera responder cada una de estas preguntas, y si es necesario entonces yo intervengo. ¿Sí? Muchísimas gracias, señor rector, por estar aquí, por acompañar a la secretaria técnica de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, y le ofrecemos la palabra a la doctora Mirna para que dé inicio a las respuestas del cuestionario enviado a esta comisión, diputado y avalado por los comisionados. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables diputados, público en general, señor rector de la Universidad de Panamá. En respuesta al cuestionario de la Asamblea Nacional de Panamá por la Comisión de Educación y Cultura, nos permitimos ir sobre cada una de las preguntas elaboradas en este cuestionario. Sobre el funcionamiento general del Pleno. ¿Cada cuánto tiene reunión el Pleno de la CTDA? Indicar frecuencia, quiénes asisten, cómo se convoca y cómo se registran los acuerdos. Artículo 60, numeral 1 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018. El Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico está conformado por las 5 universidades oficiales con sus respectivos representantes, 1 por cada universidad oficial, en total 5 miembros, y se reúne de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. La reunión se organiza y orienta en conjunto con la Secretaría Técnica del organismo. En cada reunión del Pleno
se acuerda la fecha de la próxima reunión y se procede a enviar una circular a los representantes de las universidades oficiales, así como posteriormente la agenda a tratar. Los acuerdos se registran desde la Secretaría Técnica para ejecutar las decisiones correspondientes junto a las direcciones competentes dependiendo del tema abordado. En función de la facultad constitucional, la Corte hizo extensivo el concepto legal que otorga la fiscalización de las universidades particulares por parte de la Universidad de Panamá en coordinación con el resto de las universidades oficiales. Pregunta 2. De acuerdo con la legislación vigente, la CTDA cumple con los términos descritos para la creación y actualización de carreras y programas, incluir evidencia de cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 101 y 107 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 durante el periodo septiembre de 2018 a marzo de 2022. Si se cumple. Existen excepciones en las que no se aprueban las carreras o programas presentados y que no han sido aprobadas porque no tienen todos los requisitos que deberían tener. Presentamos un cuadro resumen del año 2020 al año 2025, donde en el año 2020 ingresaron 109 programas. A la actualidad no hay ninguno que no haya sido revisado y concluido. Hubo 16 carreras que fueron negadas, 62 carreras aprobadas y 4 expedientes cerrados. En el año 2021 se ingresaron 261 programas. En proceso están 16, hay ningún expediente negado, 173 carreras aprobadas y 16 expedientes cerrados. En el 2022 ingresaron 142 programas, hay 7 en proceso, una carrera negada, 102 programas aprobados y 15 expedientes cerrados. En el año 2023 ingresaron 136 carreras a evaluación, en proceso están 44, hay 6 expedientes negados, 63 carreras aprobadas y 6 expedientes cerrados. En 2024 ingresaron 252 programas, hay 133 en proceso, aprobados 96 y 3 expedientes cerrados. En 2025 ingresaron 189 programas, en proceso 111 programas, aprobados 78. En el 2026 han ingresado 40 programas, 36 se encuentran en proceso y 4 están aprobados. Pregunta número 3. ¿Qué seguimiento realiza la CTDA a los especialistas que evalúan las actualizaciones de carreras y programas? Precisar el mecanismo de control, notificación y sanción ante incumplimiento de plazos. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico realiza el seguimiento de los procesos mediante notas y comunicaciones formales dirigidas en algunos casos a los rectores de las universidades oficiales y en otros casos a los decanos de las facultades en las cuales recae la evaluación por área de conocimiento, así como directamente a los especialistas evaluadores para que puedan remitir los informes en los plazos establecidos. En algunos casos, donde puede existir algún retraso,
Muchas veces los decanos cambian a la comisión de especialistas evaluadores con el objetivo de que se puedan emitir los informes pendientes. Desde la Secretaría Técnica y la Dirección de Desarrollo Académico se genera el seguimiento. Sin embargo, los únicos facultados para evaluar y emitir los informes son los especialistas evaluadores. Recientemente, también el Pleno aprobó la elaboración de una base de datos para poder designar a otros evaluadores en caso de retraso de las evaluaciones. En caso de que se excedan los plazos, se envía notificación al decano para que pueda tomar las medidas por incumplimiento de plazos y se aplican las sanciones de acuerdo al estatuto universitario. Instrumentos, guía y capacitación. Contexto. El artículo 62 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 establece que la CTDA expedirá reglamentos, manuales e instrumentos que sustentan la administración interna y el recurso humano en atención a lo normado. Indique, pregunta 4. ¿Cada cuánto se actualizan los instrumentos, guías y formatos establecidos para la actualización, creación y fiscalización de carreras y programas? ¿Tienen las aprobaciones formales para realizar dichos cambios? ¿Qué criterios se utilizan? Los instrumentos y guías técnicas se revisan anualmente. Sin embargo, cuando existen observaciones de especialistas y universidades particulares, se procede a realizar los análisis correspondientes para mejorar y actualizar lo que sea necesario con el objetivo de facilitar los procedimientos sin descuidar el rigor técnico. La política institucional de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico es divulgar e interactuar con las universidades particulares y los especialistas evaluadores a través de reuniones presenciales de manera periódica. Pregunta 5. ¿Quiénes intervienen en el proceso de cambio de instrumentos? ¿Se realizan consultas con los grupos de interés para garantizar un proceso transparente? Los instrumentos, en primer lugar, son revisados y analizados por el personal técnico de las universidades oficiales, la Secretaría Técnica, y también se comparten con las universidades particulares que en algunos casos sugieren y recomiendan adecuaciones que son analizadas para verificar su viabilidad técnica o no, según corresponda. Pregunta 6. ¿Cómo es el programa de divulgación de los instrumentos de fiscalización hacia las universidades particulares? Las universidades particulares son convocadas anualmente a sensibilizaciones, tanto para temas de fiscalización como para temas de evaluación en diferentes jornadas, dependiendo de la temática a tratar, que incluye compartir la información de los instrumentos que son de acceso público a través de la página web ctdaup.ac.pa. Pregunta 7. La CTDA realiza capacitación permanente a los especialistas para que conozcan y apliquen los instrumentos actualizados. Describir el plan de formación a evaluadores y fiscalizadores. Realizan encuestas de satisfacción de sus servicios. Sí se realizan capacitaciones de manera permanente. Las jornadas de sensibilización a los especialistas, evaluadores y fiscalizadores
sobre los procesos técnicos de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico son constantes en atención a los instrumentos ya existentes, así como para los instrumentos actualizados a fin de lograr los propósitos establecidos. Estas sensibilizaciones son dirigidas a especialistas de las 5 universidades oficiales, tanto en Panamá y provincias. Actualmente no existe una encuesta de satisfacción, pero no se descarta la posibilidad de adoptar este mecanismo. Pregunta 8. ¿Qué sucede cuando los especialistas no cumplen con los tiempos que reglamenta la ley? En las situaciones donde existe algún retraso en la evaluación, se notifica a los rectores y en otros casos a los decanos de las diferentes facultades para que realicen el seguimiento a los especialistas evaluadores o designen una nueva comisión que realice la evaluación y emisión de los informes correspondientes. Pregunta 9. ¿Qué normativa aplica la CTDA ante el retraso de los evaluadores designados para la elaboración de informes? Como expresó anteriormente el señor rector, hay preguntas que se repiten. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico realiza el seguimiento correspondiente con el objetivo de obtener un resultado a través de la emisión de los informes técnicos. Como anteriormente se señaló, frente a determinados casos particulares, los decanos tienen la potestad de cambiar y o sancionar a los especialistas evaluadores como medida inmediata. El Estatuto Universitario tiene los mecanismos para realizar las sanciones. Pregunta 10. Se ha detectado que cuando el evaluador no entrega el informe en el plazo legal, la CTDA emite resoluciones de extensión de vigencia. Se solicita el fundamento legal de dicha práctica. La figura de extensión de vigencia se adoptó en el año 2018 por petición de las universidades particulares frente a los retrasos en la evaluación de diseños curriculares en actualización. El propósito de la extensión de vigencia es no perjudicar a las universidades particulares, ya que este mecanismo les permite seguir ofertando las carreras en actualización mientras se concluye el proceso de actualización. La extensión de vigencia es una medida transitoria y excepcional que se determina previo análisis de cada caso en el Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico y por mandato, de acuerdo del Pleno, se emiten los actos administrativos a través de resoluciones administrativas que no crean una nueva evaluación o aprobación, más bien extiende temporalmente de una carrera previamente evaluada y aprobada, mientras se culmina el proceso de evaluación de la actualización. Si este mecanismo no se aplica, las universidades particulares no podrían ofertar hasta que concluya la evaluación de la carrera en actualización. En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos y las extensiones de vigencia se emiten mediante actos administrativos, primero mediante acuerdos del Pleno y posteriormente en resoluciones administrativas debidamente motivadas, fundamentadas y notificadas a las universidades particulares.
Pregunta 11. ¿Cuándo se notifican a las universidades las resoluciones de carreras nuevas y de actualizaciones de carrera? ¿Cómo es el proceso desde que se entrega el diseño? Se remite al evaluador, se elabora el informe y se envía a la universidad. Una vez los especialistas entregan el informe aprobado o negado a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, se le envía y notifica a la universidad particular. De ser un diseño curricular aprobado, se le notifica a la universidad que el diseño fue aprobado y que debe entregar el diseño curricular final, el plan de estudio y el slip de pago que realizó la universidad particular en el Banco Nacional en la cuenta que la universidad destina para este fin en base a las tarifas establecidas. El procedimiento establecido es que el diseño ingresa, después de que el diseño ingresa y se evalúa en la Comisión Técnica de Desarrollo Académico que cumple con los requisitos para ser evaluado, se envía a las universidades o a las facultades dependiendo del área al que se refiera el mismo. Una vez que es revisado, se recibe el informe de evaluación y viene acompañado de un informe que los especialistas entregan en la Comisión Técnica de Desarrollo Académico con el dictamen final de aprobado o no aprobado. Este informe es enviado a la universidad particular. En caso de que cual carrera sea, por ejemplo, se destinan las carreras de ingeniería, en su mayoría, a la Universidad Tecnológica de Panamá. Si es un diseño del área marítima, se envía a la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Si son carreras especiales de educación o de las ciencias de la salud, se envía a la Universidad Especializada de las Américas. Si son carreras en proximidad a la provincia de Chiriquí, se envía a la Universidad Autónoma de Chiriquí y las otras áreas se envían a las facultades de la Universidad de Panamá, tales como Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas, Arquitectura, Derecho, Ciencias de la Salud, etc. Pregunta 12. ¿Por qué se definieron las resoluciones de extensión de vigencia para carreras que están en proceso de actualización? ¿En qué artículo del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 se fundamenta la CTDA para expedir dicho documento? ¿Bajo qué criterio se determina la vigencia de la extensión? El propósito de la extensión de vigencia, como se mencionó anteriormente, es que la universidad particular pueda seguir ofertando el programa vigente hasta tanto la actualización de la carrera sea debidamente aprobada por los especialistas evaluadores. La extensión de vigencia se define por periodos académicos que, por ejemplo, puede ser un cuatrimestre para lograr que en ese tiempo se pueda emitir el informe correspondiente de la actualización y se analiza caso por caso que incluye la temporalidad de la extensión según corresponda. La CTDA aprobó las extensiones de vigencia en el Pleno para no detener la oferta académica de las universidades particulares. Pregunta número 13.
¿Desde cuándo se están emitiendo resoluciones de extensión de vigencia? ¿Dispone la CTDA del número total de resoluciones de extensiones vigentes publicadas? Facilite los datos estadísticos sobre el número de resoluciones de extensión emitidas versus número de carreras pendientes de evaluación. El presidente del Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico recibe la solicitud de la Asociación de Universidades Particulares mediante nota del 2 de enero de 2018, en la que manifiestan que en reunión extraordinaria de la Asociación de Universidades Particulares solicitaron extensión de los programas académicos que se encontraban en evaluación por actualización. El Pleno de CTDA, en reunión ordinaria 01-2018 del 20 de marzo de 2018, en uso de sus facultades legales, conceden la extensión de vigencia plasmada en la resolución CTDA EV 00118. Número de carreras en evaluación del 2024 al 2025 versus número de resoluciones de extensión de vigencia. Número de diseños recibidos en evaluación durante los años 2024-2025, 441 diseños. Diseños con resolución en extensión de vigencia, 154 diseños. De esos 154 diseños, actualmente 70 diseños tienen una resolución favorable, 78 diseños están en proceso y 9 diseños aún no tienen un informe. Pregunta 14. El artículo 109 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 establece que no se podrá rechazar una carrera en proceso de actualización. Sobre esta regulación, sírvase indicar cuántas carreras han ingresado para su actualización y cuántas han sido rechazadas. Ningún diseño curricular en proceso de actualización se rechaza. Sin embargo, las universidades deben cumplir con las observaciones de los evaluadores mediante el informe para emitir la resolución de aprobación. Especialistas, evaluadores y consejos técnicos. Contexto. El Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, en su artículo 97, establece que la CTDA designa 2 o 3 evaluadores para cada diseño curricular. El artículo 99 señala que deben ser profesores de tiempo completo y el artículo 100 establece elementos determinados por el Pleno de la CTDA. En virtud de lo regulado, indique cuando no se cuenta con un especialista en determinada área, cómo se suple esa necesidad, en qué casos no han ubicado un especialista para la evaluación de una carrera y cómo han resuelto dicha situación. Hasta el momento no se ha tenido ninguna experiencia en la cual no existan los especialistas evaluadores en alguna de las 5 universidades oficiales. Pregunta 16. ¿La CTDA tiene alguna relación con los consejos técnicos para la aprobación de carreras y programas, tanto nuevos como en actualización? ¿Los evaluadores tienen alguna relación formal
con los consejos técnicos para las carreras que requieren idoneidad? La Comisión Técnica de Desarrollo Académico evalúa y aprueba los programas presentados por las universidades particulares. La única relación que existe con los consejos técnicos es en relación a la certificación que emite la Comisión Técnica de Desarrollo Académico como requisito para idoneidad. Esta certificación acredita que la carrera fue debidamente evaluada y aprobada por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Pregunta 17. Si los evaluadores son profesores de tiempo completo y reciben un emolumento según el artículo 100 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018, ¿cómo se explica que un profesor de tiempo completo reciba la remuneración adicional por labores realizadas en su jornada regular? La evidencia señala que los evaluadores realizan esta actividad fuera del horario regular de clases y la normativa no establece que obligatoriamente deben ser profesores de tiempo completo. La normativa establece el concepto de preferiblemente. El texto único del Decreto Ejecutivo 539 de 2018, en su artículo 100, establece el pago de emolumentos a través de un estipendio a los especialistas evaluadores que presten sus servicios y emitan los informes correspondientes. Pregunta 18. ¿En qué parte de la reglamentación se establece la intervención de la Dirección de Relaciones con las Universidades Particulares en el proceso de evaluación de carreras? Cada universidad oficial forma parte de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico y tiene su mecanismo para el seguimiento y procesamiento de los diseños curriculares sometidos a evaluación como esfuerzo adicional al trabajo que se realiza desde la Secretaría Técnica y la Dirección de Desarrollo Académico. Cada universidad tiene un equivalente a la Dirección de Relaciones con Universidades Particulares que coordina con la CTDA el enlace y seguimiento para facilitar los procesos. Relación con las universidades particulares. Señale cómo es la coordinación y articulación de la CTDA con las universidades particulares. Mantienen una comunicación e interacción frecuente con las universidades particulares, realizan reuniones, mesas de trabajo o encuestas de satisfacción con ellas. Sí, se mantiene una comunicación fluida y frecuente con las universidades particulares. La comunicación es permanente. Se realizan reuniones y mesas de trabajo entre personal directivo de las universidades particulares, especialistas evaluadores y universidades particulares. Por el momento, no se aplican encuestas de satisfacción, ya que existen observaciones permanentes de las universidades particulares. Pregunta 20. ¿Realizan acompañamiento a las universidades particulares? ¿Existe un protocolo formal de acompañamiento y asesoría antes, durante y después de los procesos de evaluación? Sí, se realiza un acompañamiento permanente mediante reuniones técnicas que permitan facilitar la evaluación de los diseños curriculares, lo que no es más que brindar asesoría a las universidades particulares por parte de los especialistas evaluadores.
Casos específicos. Contexto. Los siguientes casos se analizan a la luz del artículo 9 de la Ley 52 del año 2015 sobre el informe favorable como requisito previo al proceso de acreditación y el artículo 72 del texto único del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018. Caso 1. Universidad Panamericana, UPAN. Situación. En el 2021, el informe favorable AL número 004-2021 del 12 de agosto de 2021 fue emitido a pesar de que UPAN solo tenía una carrera vigente, no contaba con sede aprobada. La reglamentación exige sede y 4 carreras aprobadas para ingresar al proceso. Mediante el Decreto Ejecutivo 5 del 26 de febrero de 2026, la Gaceta Oficial número 30471A, el Gobierno Nacional ordenó el cierre definitivo de la Universidad Panamericana UPAN por faltas graves y persistentes, a fin de conocer el cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 5 del 26 de febrero de 2026. En el portal de CTDA, ctdaupac.pa, muestra resoluciones recientes aprobando carreras para UPAN, ejemplo, CTDA 88-2025, CTDA 318-2023, a pesar de no tener sede aprobada hasta el 13 de mayo de 2025. De igual forma, existen las carreras CTDA 30-2021 del 3 de marzo de 2021, CTDA EE 0204-2021 del 10 de marzo de 2021 y CTDA 192-2023 desde el 2 de junio de 2023, aprobadas por CTDA, así como CTDA 088-2025 del 23 de mayo de 2025. Pregunta 21. ¿Por qué la CTDA continuó aprobando carreras para esta institución? El Decreto Ejecutivo número 5 del 26 de febrero de 2026 cancela el funcionamiento de la Universidad Panamericana por no ingresar a los procesos de acreditación ante el CONEAUPA. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico emitió el informe favorable de CTDA AI 004-2021 para incorporación al proceso de acreditación. Al percatarse que la universidad había remitido información errónea, el informe favorable fue revocado mediante la resolución CTDA RIF 01-2021 del 21 de septiembre de 2021. En su momento, revocó el informe favorable en mención al rectificar una información errada y dejó sin efecto dicho informe favorable que no le permitió a la Universidad Panamericana cumplir con uno de los requisitos establecidos por el CONEAUPA. La Universidad Panamericana contaba con sede de funcionamiento y carreras aprobadas. Al ser una universidad particular con permiso de funcionamiento el 13 de mayo de 2025, se autoriza un nuevo domicilio, lo que no significa que anteriormente
no tenían sede de funcionamiento. En cuanto a las resoluciones enunciadas que emitió la CTDA, las carreras ingresaron: licenciatura en educación, ingresó en el año 2020 para evaluación con el número de expediente CTDA 54-2020. La resolución CTDA 192-2023 y CTDA 193-2023 fueron entregadas después de que el Ministerio de Educación levantó la sanción temporal que le había sido impuesta a la universidad. El diseño de especialización en docencia superior ingresó a evaluación en el año 2021. El número de expediente es el expediente CTDA 45-2021. La resolución es CTDA 318-2023, que fue emitida después de que el Ministerio de Educación levantó la sanción impuesta a la universidad. El diseño licenciatura en Administración Empresarial con énfasis en mercadeo ingresó a evaluación en el año 2024 después de que la sanción impuesta por el Ministerio de Educación había sido levantada. El número de expediente es CTDA DN 165-2024. El número de resolución es CTDA 088-2025. Pregunta 22. ¿Cuál es el estatus legal de estos diplomas emitidos por UPAN para carreras dictadas en una sede que nunca fue aprobada por la CTDA? Aquellas carreras evaluadas antes del 2021, los diplomas emitidos por la Universidad Panamericana deben responder a carreras debidamente aprobadas por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico en su respectiva sede de funcionamiento, al ser una universidad particular con permiso de funcionamiento hasta la emisión del decreto ejecutivo número 5 del 26 de febrero de 2026, que cancela el permiso de funcionamiento. El artículo, pregunta 23. El artículo 139, numeral 3 del texto único del decreto ejecutivo 539 establece como falta grave implementar carreras en sedes no autorizadas. ¿Es correcto? Pregunta 24. ¿Por qué la CTDA aprobó carreras para UPAM sin que existiera sede aprobada? La Comisión Técnica de Desarrollo Académico aprobó las carreras en evaluación para ser desarrolladas en la sede en funcionamiento. No se puede evaluar una carrera sin sede en funcionamiento. Por lo tanto, afirmar que no existía sede en funcionamiento para las carreras es incorrecto. Sí existía sede en ese momento. Pregunta 25. Si se emitió la resolución número 23 del 29 de marzo de 2021, publicada en Gaceta Oficial el día 15 de abril sobre el cierre temporal de la UPAN, ¿nos puede indicar
cómo se aprueban las carreras previas, es decir, 3 de marzo y 10 de marzo de 2021, sin tener sede aprobada, si se publica el levantamiento del cierre temporal en la resolución número 75 del 8 de febrero de 2023, publicada en Gaceta Oficial el 23 de febrero de 2023, cómo se aprobó la carrera el día 2 de junio de 2023, es decir, si no tenía sede, bajo qué fundamento se recibió la carrera. Como se ha expresado anteriormente, la universidad tenía sede aprobada. La pregunta no se corresponde con la realidad, donde existen carreras evaluadas y aprobadas para la sede en funcionamiento hasta antes de la suspensión temporal. La Universidad Panamericana contaba con carreras aprobadas y otras sometidas a evaluación ante la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Al levantarse la suspensión temporal, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico siguió con los procesos que estaban detenidos hasta el levantamiento de la sanción, donde la Universidad Panamericana recuperó sus plenos derechos como universidad particular con permiso de funcionamiento. Pregunta 26. Si se publica el levantamiento del cierre temporal en la resolución número 75 del 8 de febrero de 2023, publicada en Gaceta Oficial 23 de febrero de 2023, sin sede aprobada, ¿cómo se aprobó la carrera el día 2 de junio de 2023? Es decir, si no tenía sede, ¿bajo qué fundamento se recibió la carrera? Como se ha expresado anteriormente, la carrera ingresó a evaluación en el año 2020. El proceso se detuvo al decretarse el cierre temporal por una sanción. Pregunta 27. Si se publica que CTDA aprobó la sede con fecha de 13 de mayo de 2025, ¿podría explicarnos que CTDA aprobó y emite una resolución de aprobación de carrera, resolución CTDA 088-2025, con fecha 23 de mayo de 2025? Es decir, se aprobó 12 días después de aprobar la sede. Como se ha explicado previamente, el diseño en evaluación ingresó en el año 2024 después de haberse levantado la sanción, la cual se interrumpió por la suspensión temporal, es decir, que no se evaluó y aprobó en 12 días. Era un proceso que estaba en curso antes de la suspensión temporal y se perfeccionó después del levantamiento de la sanción. La carrera ingresó antes para su evaluación. Caso 2. Universidad Americana. Situación. A diferencia del caso UPAN, a la UAM se le emitió informe no favorable por haberse trasladado dentro de la provincia de Panamá del área del Carmen hacia los pueblos, alegando falta de aprobación de sede nueva en Panamá Este. Sin embargo, CTDA emitió informes favorables para carreras de ciencias sociales dictadas en esa misma sede en el 2024. En virtud de esta situación, se solicita que indique. Pregunta número 28.
en qué parte de la geografía de Panamá se ubica la zona denominada Panamá Este para efectos de fiscalización de CTDA. Para efectos de los procesos de la Comisión de Fiscalización de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, las sedes e instalaciones son específicas y pueden estar dentro de una provincia, como en el caso de la sede denominada Panamá Este de la Universidad Americana, que se encuentra en la provincia de Panamá. 29. Si la normativa solo requería notificación del traslado, ¿en qué artículo de la ley se fundamenta el cierre de sede? El capítulo 5 no regula cierre de sedes, sino el cierre voluntario definitivo de la universidad. ¿Bajo qué criterio se aplica el numeral 3 del artículo 139 de la Ley 52 de 2015 a la UAM, cuando la propia CTDA emitió informes favorables para carreras dictadas en esa sede en 2024? La sede en Panamá Este no está ni estuvo en discusión y está debidamente reconocida desde el año 2012 por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Que una sede esté debidamente reconocida no significa que todas las carreras también están aprobadas y reconocidas para dicha sede. Las carreras, al momento de ser evaluadas, se determinan para sedes específicas y no para todas las sedes, porque es posible que una sede o instalación cumpla con determinados requisitos de equipos especializados e infraestructura y otra sede no los cumpla. La Ley 52 de 2015, en su artículo 31, numeral 18, faculta a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico para la apertura y cierre de sedes. El traslado realizado se hizo de hecho y algunas carreras de la sede cerrada no estaban aprobadas para la sede de Panamá Este. Lo más delicado de esta situación es que son carreras del área de las ciencias de la salud que no fueron evaluadas ni aprobadas por especialistas de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico para la sede de Panamá Este. A la Universidad Americana se le emitió el informe favorable con fines de acreditación, toda vez que la sede y algunas carreras de la sede de Panamá Este están debidamente aprobadas para dicha sede, mas no así otras carreras. Caso 3. Universidad Vanguardista Publiés Educa. Situación. El informe técnico 01 del 2023, emitido el 13 de noviembre de 2024, otorgó informe favorable a al proyecto universitario Universidad Vanguardista Publiés Educa para su funcionamiento provisional, a pesar de que 4 de las 5 carreras ya cumplieron los 6 años de vigencia sin actualización. La infraestructura presenta múltiples deficiencias en instalaciones físicas, equipamiento, accesibilidad y seguridad. En virtud de esta situación se le solicita responder. Este es un proyecto universitario, no una universidad. Para hacer la aclaración, pregunta 30.
Al momento de emitir el informe favorable, 4 de las 5 carreras del proyecto universitario Publies Educa ya había superado los 6 años de vigencia sin actualización desde agosto de 2018. ¿Cómo se justifica la emisión de un informe favorable sin carreras vigentes? Por acuerdo del Pleno 001-2022, ratificado mediante resolución administrativa CTDA SEC 01-2022, por la cual se establece la vigencia de la oferta académica para los proyectos universitarios, empieza a regir desde que la universidad particular obtiene su decreto ejecutivo de permiso provisional con la recomendación de que deben actualizar los diseños curriculares para adecuarlos de ser necesario en los casos que corresponda. Para la creación de universidades particulares, la Ley 52 de 2015, en su artículo 36, establece que uno de los criterios es la aprobación de 4 carreras de grado y, en efecto, el proyecto cumplió con ese requisito y los demás. Por lo tanto, se emitió el informe favorable en atención a los requisitos de la ley. Pregunta 31. La inspección de la sede del proyecto universitario evidenció ausencia de laboratorios de informática y ciencias, equipamiento multimedia, cafetería, áreas de enfermería y accesibilidad adecuada para personas con movilidad reducida. ¿Cómo emitió la CTDA un informe favorable ante estas deficiencias conforme al artículo 72 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018? En el último informe técnico de estructura número IFEPD 01-2024 del 3 de junio de 2024 del proyecto universitario Universidad Vanguardista Publies Educa de Panamá, que estuvo a cargo de la Universidad Autónoma de Chiriquí y su equipo de especialistas como parte de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, el informe establece que se puede comprobar que el proyecto universitario que ingresó el memorial petitorio al Ministerio de Educación en el año 2017 hizo adecuaciones para habilitar los espacios. Pregunta 32. El artículo 76 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 establece que el informe favorable debe elaborarse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que la universidad cumple los requisitos. ¿Se cumplió este plazo en el caso de este proyecto universitario? Informe sobre todas las fechas de elaboración de todos los informes favorables emitidos. Sí se cumplió el plazo. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico cumplió con informarle al proyecto universitario con el envío el 24 de junio de 2024 el informe IFEPD 01-2024 del 3 de junio de 2024. Posteriormente, se presentó en el Pleno para la aprobación y la emisión de la resolución que se envió a CONEAUPA. Pregunta 33. Cuando el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá solicita aclaraciones sobre el informe favorable de CTDA para elaborar su informe técnico
conforme al artículo 77 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018, la CTDA ha calificado esto como extralimitación de funciones. ¿Cuál es el fundamento legal de esa posición? El artículo 77 del texto único del Decreto Ejecutivo 539 de 2018 establece que la Comisión Técnica de Desarrollo Académico emite su informe técnico y sobre la base de dicho informe, el CONEAUPA realizará su informe técnico. Es decir, que cualquier observación o ampliación al informe de la CTDA puede realizarse en el informe técnico de CONEAUPA a través de comisiones, como ha ocurrido en algunos casos. Estamos conscientes de la potestad que tiene CONEAUPA para solicitar aclaraciones. Presupuesto, ingreso y transparencia financiera. Situación. El artículo 32 de la Ley 52 de 2015 establece que el Estado dotará a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. El artículo 100 del texto único del Decreto Ejecutivo 539 establece que los emolumentos de los evaluadores se financian con los aportes de las universidades particulares. Actualmente, el Ministerio de Educación, MEDUCA, asigna una partida a CTDA de 736.517,36 centavos, adicional a lo recaudado de las universidades. Pregunta 34. El presupuesto anual que CTDA presenta ante el MEDUCA incluye los cobros que se realizan a las universidades particulares. ¿En qué línea presupuestaria se registran dichos ingresos? El monto sustentado de 736.517,36 centavos fue asignado en el año 2022 al presupuesto de la, 26, fue asignado el año 2026 al presupuesto asignado a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico desde el inicio de funcionamiento hasta diciembre de 2025, el presupuesto asignado fue de $200,000. El presupuesto anual no incluye los cobros que se realizan a las universidades particulares. Dichos ingresos se depositan en una cuenta del Fondo General Institucional de la Universidad de Panamá en el Banco Nacional, que posteriormente es transferida a la cuenta financiera 345-99-001001-001-1010, designada por la Universidad de Panamá para manejo de este organismo. Los ingresos aproximados recibidos por pago por evaluación de los programas anualmente son de $240,000. Pregunta 35. ¿Se está emitiendo recibo oficial a las universidades particulares por los pagos realizados para la evaluación de diseños curriculares? Si no se emiten los recibos de pago exigidos por ley, explique la razón y qué mecanismo contable se está utilizando para cumplir con esta obligatoriedad. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico no emite recibos porque no cobra directamente a las universidades particulares. No existe caja ni manejo de efectivo. Los depósitos se realizan en el Banco Nacional, junto a los requisitos para la evaluación de los diseños curriculares.
se adjunta el comprobante de depósito emitido por el Banco Nacional y estos documentos se reciben oficialmente con su respectivo registro de entrada. Pregunta 36. ¿Dónde se depositan los fondos que las universidades particulares pagan para la evaluación de sus diseños curriculares? ¿En qué cuenta y bajo qué partida presupuestaria? ¿Quiénes tienen acceso a la cuenta? Es decir, firma autorizada o bien, ¿quién autoriza el acceso a la cuenta? ¿En qué banco se encuentra registrado dicho fondo? Los fondos depositados por evaluación de diseños curriculares se depositan en una cuenta bancaria del Fondo General número de la Universidad de Panamá número 0100000935 de la Universidad de Panamá en el Banco Nacional de Panamá, cuyo acceso es a través de la Dirección de Finanzas de la Universidad de Panamá con firma autorizada del vicerrector administrativo. El acceso y manejo de la cuenta se realiza mediante los procesos de la Universidad de Panamá para los trámites que correspondan. Todos los procesos están sujetos a las auditorías internas, además que cualquier pago que se realice con esos fondos pasa por la fiscalización de la Contraloría. Pregunta 37. ¿Cómo se desglosa el costo del proceso de evaluación? ¿Existe una tabla oficial de pago a los evaluadores según modalidad y nivel del diseño curricular? Artículo 100 del Decreto Ejecutivo 539 de agosto de 2018. Para el pago de la evaluación de los diseños curriculares en actualización, se hace un pago único a los especialistas evaluadores por todos los informes que deriven de la evaluación de una actualización de carrera equivalente a $80. Para la evaluación de un diseño curricular de una carrera nueva, el pago único a los especialistas evaluadores por todos los informes que deriven de la evaluación de la carrera nueva es de $200. Fiscalización. A los especialistas que realizan la fiscalización se les realiza un pago único por todos los informes que deriven de cada proceso de fiscalización de $80. Evaluación de planta docente. El pago a los evaluadores especialistas de la planta docente por la evaluación de la planta docente de todas las carreras de 3 a 5 universidades, dependiendo del tamaño de las universidades que se les asignan, por periodo es de $300. Pregunta 38. Proporcionar el cuadro tarifario completo utilizado para el cobro a las universidades particulares, desglosando sede, modalidad, presencial, semipresencial y a distancia virtual, y nivel académico del diseño curricular, técnico, licenciatura, posgrado, maestría, doctorado. Las carreras de pregrado en la modalidad semipresencial y virtual están desglosadas así. El técnico tiene un pago de $5,500 que se desglosa en el 50% de $2,750
cuando se ingresa a la carrera y el saldo restante de 2.750 cuando finaliza la evaluación de la carrera. La licenciatura tiene un pago de $6.500, el cual se realiza el 50% de 3.250 cuando se ingresa el diseño y el 50% restante de $3.250 al finalizar la evaluación. Los profesorados tienen un pago o un costo de $4.500. Se hace un abono de $2.250 equivalente al 50% cuando se ingresa el diseño a evaluación. Cuando se finaliza el proceso, se cancela el 50% adicional de $2.250. Las carreras de los diseños de posgrado, la especialización tiene un costo de $4.500, el 50% equivalente a $2.250 y el saldo al finalizar la evaluación. Las maestrías tienen un costo de $7.500, se hace un abono cuando se inicia el proceso de $3.750 y al finalizar se cancela el 50% restante de $3.750. El doctorado tiene un costo de $8.500. Se hace un pago de $4.250 cuando se inicia el proceso y al finalizar se cancela el 50% restante de $4.250. Los postdoctorados tienen un costo de $8.500. Se hace un pago inicial de $4.250 equivalente al 50% y al finalizar se cancela el 50% restante, que equivale a $4.250. Esta información es de dominio público y está en la página de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, ctda.up.upac.pa. Los programas para actualización, las carreras de posgrado tienen un costo de $180 por si no tienen cambio en los créditos, y si tienen cambio en los créditos se adiciona $60 por cada crédito y la universidad solamente puede actualizar hasta un 30% de los créditos. En el caso de la maestría, si no hay cambio en los créditos, el costo es de $180 y se adiciona $60 por crédito. Lo mismo ocurre en los programas de doctorado y postdoctorado. La información, de igual manera, está disponible en la página web de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Es preciso señalar que durante el periodo de la pandemia, en la reunión del Pleno 04-2020, celebrada el 17 de junio de 2020, se aprobó de manera excepcional que a los programas académicos ingresados se les aplicara un cobro equivalente al 50% de la tarifa establecida para cada programa hasta el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, en reunión del Pleno 04 del 2021, celebrada el 26 de julio de 2021, se extendió el descuento hasta el 15 de diciembre de 2021.
De igual forma, la tarifa diferenciada de diseños presenciales y la modalidad a distancia en sus vertientes semipresencial y o virtual no tuvo modificaciones una vez emitido el Decreto Ejecutivo 61 del 2002, publicado en Gaceta Oficial el 9 de junio de 2023, en el que se estableció la separación de estas modalidades. El cobro diferenciado de la modalidad presencial y la modalidad a distancia se inició a partir de marzo del 2024, después de que se realizó la guía para la evaluación de los diseños. Pregunta 39. ¿Existe coordinación entre ambas entidades, CONEAUPA y CTDA, para la rendición de cuentas? La Comisión Técnica de Desarrollo Académico presenta su rendición de cuentas anualmente ante el Pleno del organismo y para efectos de presupuesto remite al CONEAUPA lo requerido para el funcionamiento anual, dando cumplimiento a la Ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de Panamá en sus artículos 24. El Estado, a través del Ministerio de Educación, proveerá el financiamiento al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación universitaria de Panamá para llevar a cabo los procesos que garanticen el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria a través de sus instancias ejecutoras, que son el Consejo Técnico de Desarrollo Académico, y para ello deben presentar anualmente al Estado el anteproyecto de presupuesto para su debida aprobación. Artículo 31. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico cumplirá las funciones siguientes: presentar ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá el presupuesto para su funcionamiento anual. Pregunta 40. ¿Por qué el atraso generalizado en la aprobación de carreras de las universidades particulares, si los artículos 101 y 107 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018 establecen plazos de 60 y 30 días hábiles respectivamente? ¿Cuántas carreras se encuentran actualmente con plazos vencidos en espera de evaluación? Son múltiples los factores que intervienen en la demora de los diseños, desde que la universidad particular, cuando ingresa un diseño, lo tenga adecuado a todos los parámetros que la Ley 52 estableció a través del Decreto Ejecutivo 539 y el texto único que debe cumplir cada diseño. Al momento hay un total de 189 diseños que están siendo evaluados, de los cuales 125 son actualizaciones y nuevos son 64. Hay 78 de estos 189 diseños, hay 78 diseños que ya tienen su resolución de aprobación y de los cuales son 64 actualizaciones y 14 diseños nuevos. Están en proceso de evaluación 92 diseños que corresponden a 47 actualizaciones y 45 diseños nuevos.
y no tienen ningún informe. En total, 19 diseños, de los cuales 14 son diseños en actualización y 5 son diseños nuevos. Como les presentamos inicialmente, del año 2020 al año 2026, en el año 2020 ingresaron 109 diseños, de los cuales no hay ninguno en proceso en este momento. Hubo 16 expedientes negados, 62 diseños aprobados y 4 expedientes cerrados. En el año 2021, 261 programas ingresados, 16 se encuentran en proceso, hay 173 diseños aprobados y 16 expedientes cerrados. Del año 2022 hay 142 diseños que ingresaron. En este momento hay 7 en proceso, hay un expediente negado, 102 diseños aprobados y 15 expedientes cerrados. En 2023 ingresaron 136 diseños, de los cuales están en proceso 44, 6 expedientes negados, 63 diseños aprobados y 6 expedientes cerrados. En el año 2024 ingresaron 252 diseños, hay en proceso 133 diseños, 96 diseños aprobados y 3 expedientes cerrados. En el año 2025 ingresaron 189 diseños, de los cuales 111 están en proceso, hay 78 diseños aprobados. En el año 2026 han ingresado 40 diseños, de los cuales 36 están en proceso y hay 4 aprobados. Pregunta 41. Se ha identificado que las universidades reciben de CTDA una resolución de extensión de vigencia. ¿En qué artículo de la reglamentación se basa la CTDA para expedir dicho documento? ¿Bajo qué criterio se expide la vigencia de la extensión de un programa o de una carrera? ¿Desde cuándo se está emitiendo dichas resoluciones de extensión por parte de la CTDA? ¿Tiene el número de resoluciones de extensión de vigencia publicadas? El presidente del Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico recibió la solicitud de la Asociación de Universidades Particulares mediante nota del 2 de enero de 2018, en la que manifiestan que en reunión extraordinaria de la Asociación de Universidades Particulares solicitaron extensión de los programas académicos que se encontraban en evaluación por actualización. El Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, en reunión ordinaria 001-2018 del 20 de marzo de 2018, en uso de sus facultades legales, concede la extensión de vigencia plasmada en la resolución CTDA-EV 001-18. Número de carreras en actualización con resoluciones de extensión de vigencia. El total de carreras con resoluciones de extensión de vigencia son 154, de las cuales 70 tienen una resolución favorable en este momento, es decir, ya tienen la resolución de la carrera. 75 carreras tienen un informe y
sin ningún informe 9 carreras. En el mismo sentido, tiene la estadística de cuántas resoluciones de extensión de vigencia se han realizado versus el número de carreras que permanecen para su evaluación. De carreras en evaluación del 2024 al 2025 versus número de resolución en extensión de vigencia. Entre el año 2024 y 2025 ingresaron 441 carreras y, como se ha explicado, hubo 154 extensiones de vigencia, de las cuales 70 están resueltas con una resolución, 75 están en proceso y 9 todavía no tienen un informe. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctora Mirna, por, en primer lugar, a ambos por haber comparecido a esta comisión a responder el cuestionario que nos hicieron llegar y que fue aprobado, para responder algunas preguntas e inquietudes. He preguntado a los diputados, nada más vamos a hacer uso de la palabra el diputado Gertrudis Rodríguez y este servidor, con algunas contrapreguntas que me han surgido de las respuestas que se han dado. Quiero darle la palabra al diputado Gertrudis Rodríguez para que pueda referirse. Sí, básicamente, buenos días, presidente, honorables comisionados. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad que está la representatividad de la CTDA y del rector Eduardo Flores de la universidad, más que añadir comentarios a lo que extensamente, prolijamente ha expuesto, solo quisiera hacer más que todo como algunas apreciaciones o observaciones en relación a la educación superior en la comarca, que es vinculante con el tema, toda vez que en la comarca Nueve Buglé, que tiene 103.000 estudiantes, que está graduando 1.500 bachilleres por año y que necesita necesariamente que la universidad en general busque alternativas cónsonas con la problemática de la comarca. Es decir, que en esa pertinencia de las universidades tienen que buscar alternativas para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, en este caso la comarca. ¿A qué viene el tema? A que seguramente hay universidades particulares, incluso las oficiales, han estudiado la dinámica que existe en la comarca en la necesidad de presentar nuevas carreras. Y para nosotros es muy importante la función de la CTDA en el sentido de la prelación, dada la necesidad impostergable de atender carreras con la problemática que tiene la comarca Nueve Buglé. Entonces, en estos procesos de evaluación de las carreras y rediseño de los currículum, es posible que todos podamos sintonizarnos en este problema y darle prioridad. Sé, por ejemplo, que la Universidad Oteima está buscando la oportunidad de presentar algunas ofertas dentro de la comarca. Es una universidad particular y que necesariamente tiene que pasar por la CTDA. Incluso la misma Universidad de Panamá, que tiene su sede en Sitio Prado y también en Cerro Puerco, necesitamos darle un giro al tema de las carreras que se están ofreciendo. Por ejemplo, tenemos básicamente las carreras en el ámbito de educación, del profesorado. Sin embargo, nosotros ya todos sabemos lo saturado que está el campo en tema de educación y la complejidad de poder accesar a una vacante dada la competitividad y el tema de la puntuación. Entonces, mi apreciación puntualmente pues estriba a que se abra ese compás
para que las universidades particulares y las universidades oficiales puedan ofertar carreras dentro de la comarca con la pertinencia que nosotros necesitamos y que mencionamos aquí rápidamente. El primer problema de la comarca es la producción de alimentos. El costo de la vida en la comarca Anhove se ha encarecido, dado que la producción de alimentos ha bajado. En ese sentido, es importante que podamos hacer una inserción en carreras que lleven a la producción de alimentos. O sea, si hay comida, hay paz. Y en ese sentido tenemos cultivos tradicionales que hoy se han dejado producir, como el arroz, el maíz, el otoe, el ñame, la yuca, que ustedes dirían, bueno, es que no requerimos una carrera universitaria para eso. No, ¿cómo que no? La agricultura y todo se ha tecnificado, ya nosotros no podemos estar con la agricultura rudimentaria de hace algunos años, en donde sembrábamos un grano de maíz en la tierra e inmediatamente había producción, no había nematodos, no había ningún tipo de plagas que atacasen esos cultivos, y eso hoy se necesita pues una educación técnica. También tenemos el tema de la horticultura, tenemos el tema de los árboles o de las especies frutales que se están desaprovechando, entrando a lo que es la pequeña agroindustria alimenticia y todo lo que es el valor agregado que tiene ese tema de poder tomar una producción de una fruta como el mango, por ejemplo, que hoy simplemente una ensalada de mango vale $2.25, ¿verdad? Pero hay que entrar en ese tema de la agroindustria. También tenemos temas como el turismo. La comarca es altamente rica en turismo, tiene paisajes excepcionales, sin embargo sí se necesita una estructura vial que se están presentando pues proyectos importantes como la ruta del Peñón, los Peñones, el río termal que va desde el Peñón hasta Peña Blanca, que une 12 corregimientos. Y también el tema de la energía sostenible. En la comarca no tenemos fuentes de energía, es decir, todas las comunidades necesitan fuentes de energía, sin embargo tenemos la energía solar, la energía eólica, también tenemos buenas fuentes hidrográficas, sin embargo los ríos crecen o bajan del norte hacia el sur, las hidroeléctricas están acá abajo y luego en el norte no tenemos electricidad. Entonces son temas que tenemos que ver, y el tema de la gestión de negocios, que finalmente, porque en todo esto tenemos que tener una capacidad de administrar los negocios. Tenemos 80 rutas de transporte con más de 150 transportistas, moviendo un capital de $1.3 millones al año. Sin embargo, eso, sin una capacidad gerencial, realmente es un producto que no va a tener resultados importantes. Y la microempresa, lo fuerte que somos nosotros en artesanías de todo tipo, ya siempre uso las corbatas de nuestros pueblos originarios como una muestra del valor y la importancia que eso tiene y del capital que genera, la industria de la madera, etcétera. Entonces, enhorabuena pues que está CTDA y que sabemos que todas las universidades están. La comarca tiene 1.500 estudiantes por año, que en 10 años son 15.000 estudiantes, que hay que darle una atención, y eso es lo que queremos pues analizar. Gracias, presidente y honorables colegas y señores invitados especiales. Muchas gracias, diputado. Voy a, doctora, de algunas preguntas que hicieron, me surgió dudas puntuales. Voy a empezar con la última. Creo que nos reiteró efectivamente que habían, con las resoluciones de extensión de vigencia, 154 extensiones. Mi pregunta sería, estas 154 extensiones que se han dado, ¿quiere decir que se ha excedido al menos en 6 meses esa evaluación? Pero la norma habla de 60 días hábiles. ¿Qué está pasando ahí puntualmente? Bueno, se han concedido 154 extensiones de vigencia para que las universidades particulares puedan seguir ofertando los diseños. No necesariamente, las extensiones de vigencia no se dan cuando se han excedido 6 meses.
Las extensiones de vigencia se dan, uno de los criterios es verificar si la universidad cumplió con todos los parámetros y si entregó el diseño en el tiempo oportuno. Y muchas veces la universidad, porque la ley establece que la universidad puede entregar el diseño a evaluación el mismo día que vence, La ley también establece que la universidad puede tener matrícula el día que vence el diseño. Hasta ese momento puede tener matrícula. Entonces, lo que sucede es que la universidad para el siguiente periodo, que puede estar ocurriendo 30 días después de que se venció el plazo y todavía no ha sido entregado un informe de evaluación o fue entregado un informe de evaluación y no vino no aprobado con observaciones que la universidad tiene que cumplir, entonces la universidad solicita una extensión de vigencia y el Pleno de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico se lo concede. Ok, pero mi pregunta puntual con respecto a los tiempos, por ejemplo, haciendo aquí con los números que usted misma nos ha dado de las resoluciones en extensión de vigencia, hay carreras que pueden tener hasta 2 años en evaluación, sí, por los números que nos ha dado. En esta evaluación para actualización de la carrera, en ese proceso se dan varias extensiones de vigencia, sí, pero algunos de esos diseños ya son aprobados, pero tienen más de 6 meses sin recibir la resolución. No, eso no, disculpe, eso no ocurre. No hay universidades con diseños aprobados sin la resolución. Sin la resolución. No. Una vez, puede que haya alguna, pero lo que sucede es esto: una vez que el diseño se aprueba, se le envía inmediatamente, quizá lo que más tarde sean 24 horas, se le envía la notificación a la universidad particular de que el diseño fue aprobado. Esa notificación va acompañada de el recordatorio que debe, para poder extenderle el número de resolución, la universidad debe presentar el documento final, debe presentar el plan de estudios en un formato de Excel y debe presentar el slip de depósito que constata que consignó el 50% o el saldo pendiente adeudado. Una vez que la universidad cumple con esos 3 criterios y se ha verificado que el plan de estudios que la universidad está presentando es el que fue aprobado por los especialistas, se le expide a la universidad, se le envía al rector de la universidad una nota en la que se le está dando el número de resolución que va a tener ese diseño, de manera que inmediatamente puede empezar a su proceso de oferta y matrícula. Si la universidad no cumple con esos 3 criterios, no le podemos extender el número de resolución. Y en este momento que usted hace esta pregunta, casualmente el viernes de la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, el rector de una universidad fue a decir que estaba esperando las resoluciones e inmediatamente le sacamos el listado que tenía más de 30 diseños en los que ellos no habían entregado el informe final y no habían entregado el plan de estudios en Excel. Ya. Por esa razón no tienen ellos la resolución, pero una vez que la universidad cumple, porque el proceso de generación de la resolución toma un periodo de tiempo, pero a la universidad se le emite el número
de resolución para que puedan seguir con sus procesos administrativos. Gracias, doctora. Se lo menciono porque, bueno, esto está siendo transmitido y nos llegó, pues, justamente, está viendo uno de los comentarios esa pregunta de que efectivamente tiene más de 6 meses con la carrera aprobada y la resolución pendiente. Entonces, nada más le diría, pues, que revise de repente por si hay algún caso así para poder darle respuesta a la persona universidad. que, me imagino que es alguna autoridad de alguna universidad, con mucho gusto puede ir a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico Ya. y revisamos qué ha sucedido Perfecto. en ese caso particular. Eso es muy bueno. Una pregunta con respecto a, estaba viendo números, por ejemplo, 2023, decía que se presentaron 136 diseños y hay 44 en proceso. 2023, pensando que ya han pasado por lo menos más de 2 años. ¿Estos 44 en proceso se deben a retrasos propios de la universidad o de la CTDA? No son retrasos. Lo que sucede con la mayoría de los diseños es que el diseño se le envía a los especialistas, hacen observaciones, se le envía el informe con las observaciones a la universidad y cuando el especialista vuelve a evaluar el diseño, dice que la universidad no ha cumplido. Y como los diseños en actualización no se pueden negar, entonces el diseño viaja varias veces hacia la universidad para que haga las correcciones y las adecuaciones y regresa varias veces a los especialistas. Les puedo dar un ejemplo. Una universidad presentó un diseño en actualización de una carrera que se llama especialista en diseño de proyectos. El perfil de ingreso era cualquier licenciatura. El perfil de ingreso para una especialidad tiene que ser una licenciatura. Cuando los especialistas que evaluaron el diseño encontraron, el nombre del diseño era especialista en ingeniería de proyectos. Los especialistas dijeron, nosotros no aprobamos eso porque una persona que no es ingeniero puede tener un título de especialidad en ingeniería de proyectos. Nos sentamos con los especialistas y le dijimos, la universidad es autónoma, puede elegir los nombres que desee para sus diseños. Y nosotros tenemos la obligación de evaluarlos. Los especialistas dijeron, no lo vamos a hacer. La universidad, entonces tuvimos que convocar a la universidad con los especialistas. Y cuando se revisó toda la documentación, la clave para poder solucionar ese impasse estaba en el perfil de ingreso a la especialidad. Una vez que los especialistas y la universidad acordaron esto, entonces el proceso fluyó. Un comentario y una última pregunta para poder avanzar con la agenda y disculpen al resto de los invitados. La pregunta me la hace el diputado que justamente pidió la citación, que se excusa por no poder venir, que está en otra comisión con el tema de los recibos. Y mi comentario nada más es, ¿hay alguna información de la que no está publicada en la página web que usted le pueda compartir a los comisionados por algunos números que dio valiosos? Me habían dicho algunos diputados que si puede dejar alguna documentación de los anexos que mencionó o datos, se lo agradeceríamos. Lo puede enviar al correo a la comisión, nos deja copia aquí. Y la última pregunta, nada más para cerrar, que me hace el diputado, que escuchó atentamente el tema de los recibos de los pagos, que se entiende que es una cuenta propia de la universidad, que tiene fiscalización de la Contraloría General de la República. La pregunta es, uno, que si no debe la CTDA emitir un recibo por el pago que hace la universidad particular correspondiente a la aprobación de la carrera y que este fondo, pues, ¿quién lo administra? Bueno, ¿puedo contestar? Sí, adelante, rector. Bueno, nosotros tenemos aquí y también lo tenemos en digital cada una de las respuestas Muchas gracias. de las 42 preguntas con los datos numéricos y todo. Se lo podemos hacer llegar al correo electrónico para que todos los diputados tengan las respuestas a las preguntas y a los cuestionamientos. Muchísimas gracias. ¿No?
Con respecto a lo de los recibos, bueno, efectivamente se paga en el Banco Nacional. Esto va a una cuenta exclusiva del CTDA que tiene la Universidad de Panamá. No, quiero decir, la Universidad de Panamá tiene como unas 120 cuentas. Inclusive cada vez que se hace un congreso internacional, se abre una cuenta en el banco para que el dinero del congreso o la matrícula vaya a esa cuenta, ¿no? Y hay una cuenta especial del CTDA, donde esa cuenta no se puede girar si no tiene la firma del vicerrector administrativo. Y cuando el CTA necesita comprar algo o algún viaje, se autoriza entonces que esos boletos de avión o esa computadora o ese escáner que tenga que comprar sea de esa cuenta específica. Solamente se usa exclusivamente para eso y no se usa para más nada. A pesar de que está en una cuenta de la Universidad de Panamá, no creas que la Universidad de Panamá puede usar eso como quiera y cuando quiera. Solamente exclusivamente para eso. Cuando las universidades de Panamá pagan, ella lo que hace es llevar el slip de pago al CTDA junto con los demás criterios, los 3 criterios estos que la profesora señalaba, la doctora señalaba. Ellos llevan el slip y se le da un comprobante que cumplió con todos los criterios, los 3 criterios, para entonces poder emitir la resolución final a la universidad. O sea, no se le dice, no se le da un recibo de que nosotros recibimos el recibo. No, lo que se hace es, se le da una documentación que hace constar que cumplió con los 3 criterios. Entre esos 3 criterios está que la universidad pagó en el Banco Nacional lo que correspondía para ese proceso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en la comisión, por atender la citación. Les agradecemos pues la documentación que nos pueden dejar para que los diputados comisionados la tengan a mano como me lo han solicitado y una vez más pues les agradecemos. Un breve receso de 3 minutos para poder despedir a las autoridades.